Ay, amigo, amioa, qué bueno que te quedas. Acomódate, porque la historia que voy a contarte es larga y tiene el sabor amargo del fernet tomado a solas en una noche de verano porteño. Es la crónica de un derrumbe, el mío, y te pido que me acompañes hasta el final, que seas testigo de cómo se puede desmoronar un mundo que creías construido sobre cimientos de granito. A veces, tener a alguien que escuche, aunque sea en silencio, es el único ancla que nos queda. Así que, por favor, quédate conmigo. Me llamo Mateo, y hasta hace unos meses creía tener una vida envidiable. A mis 38 años, ejercía una profesión que amaba, la arquitectura, diseñando espacios donde otras personas construirían sus vidas, sus sueños. Y yo tenía el mío propio, un hermoso departamento en el barrio de Colegiales, con una biblioteca que ocupaba toda una pared y un balcón que se llenaba de sol por las tardes. Pero el verdadero pilar de mi existencia, la viga maestra que sostenía todo mi universo, era Sofía. Mi Sofía. Tenía 35 años, una risa que podía desarmar al ejército más hostil y un talento desbordante como diseñadora gráfica. Llevábamos 10 años juntos, 7 de ellos casados. 10 años. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Es una década de despertares compartidos, de cafés con leche a la misma hora, de chistes internos que nadie más entiende, de silencios cómodos que valen más que 1000 palabras. 10 años de construir un idioma propio, un refugio. O eso creía yo. Por suerte, por una de esas ironías crueles del destino que ahora agradezco, no teníamos hijos. El principio del fin fue sutil, como una grieta imperceptible en una pared que, poco a poco, se va ensanchando hasta que amenaza con derribar toda la estructura. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando Sofía se reencontró con un grupo de amigas de la facultad. Amigas que, en su momento, apenas conocí y que ahora reaparecían en su vida con la fuerza de un huracán. Eran 3: Valeria, Camila y Lucía. Y, con el debido respeto que ya no les tengo, eran la personificación de la toxicidad envuelta en papel de seda y risas estridentes. Valeria era la divorciada. Abogada, afilada como un bisturí, había salido de un matrimonio tormentoso con una cicatriz en el alma y un cinismo hacia el género masculino que repartía como si fueran caramelos. Cada consejo que le daba a Sofía estaba teñido de su propia amargura. Frases como: «Todos los hombres son iguales, Sophie. Solo piensan en ellos». O «No dejes que te apague. Vos tenés que brillar por vos misma». Luego estaba Camila, la prometida. Estaba a punto de casarse con Javier, un tipo bueno, un empresario con una vida estable que la adoraba. Pero Camila vivía su compromiso como una cuenta regresiva hacia el encarcelamiento. Era la más salvaje del grupo, la que proponía las salidas más locas, la que coqueteaba con una desfachatez que a mí me helaba la sangre. Parecía estar exprimiendo sus últimos meses de libertad con una desesperación casi palpable. Y finalmente, Lucía, la más joven, la espíritu libre, instructora de yoga, con un discurso New Age sobre fluir con el universo y no atarse a nada ni a nadie. Odiaba la idea misma del compromiso y veía mi matrimonio con Sofía como una jaula dorada, una reliquia de una era pasada. Era la que proveía la justificación filosófica para el desastre que se avecinaba. Al principio, no le di importancia. ¿Unas copas con las chicas? Dale, amor, divertite. Me parecía sano, normal, pero esas copas esporádicas se convirtieron en un ritual casi semanal. Salidas a bares de Palermo que se extendían hasta la madrugada, noches de solo chicas en boliches de la costanera. Sofía volvía tarde, con el aliento cargado de un alcohol que no era el vino que solíamos compartir y con la ropa impregnada de un humo de cigarrillo que no era el nuestro. Los mensajes de «no me esperes despierto» se hicieron la norma, y su comportamiento conmigo cambió.
La Sofía que se acurrucaba a mi lado para ver una serie en Netflix desapareció. Ahora, las noches que pasaba en casa las dedicaba a su celular, tecleando frenéticamente en el grupo de WhatsApp que compartía con ellas, con una sonrisa cómplice en los labios que no era para mí. Si intentaba acercarme, si le proponía cocinar juntos o simplemente charlar en el balcón, me encontraba con un muro. Estoy cansada, Mate. Hablamos mañana. Es que no entendés, es cosa de chicas. Empecé a notar señales que mi cerebro de arquitecto, acostumbrado a detectar fallas estructurales, no podía ignorar. Primero, su forma de vestir. Para ir a sus clases de yoga o a tomar un café con ellas, se arreglaba como si fuera a una gala. Vestidos nuevos, un maquillaje más cargado, ese perfume especial que antes reservaba para nuestros aniversarios. Segundo, el celular. Ese aparato se convirtió en una extensión de su mano, protegido por una nueva contraseña. Si yo pasaba cerca mientras lo usaba, giraba la pantalla con un movimiento reflejo. El acceso libre y confiado que siempre habíamos tenido a los dispositivos del otro se había evaporado. Una noche, la escuché hablar por teléfono con Valeria. Yo entraba a la habitación y solo alcancé a oír un fragmento que se me clavó en el pecho. Si él no te da la atención que mereces, tenés que buscarla en otro lado. Es simple, Sophie, es ley de vida. Al verme, Sofía cortó la llamada abruptamente, con una expresión de culpa que duró apenas un segundo antes de transformarse en una a la defensiva. Esa frase, buscarla en otro lado, retumbaba en mi cabeza como un eco siniestro. ¿Era eso lo que estaban haciendo? Convencerla de que la solución a cualquier problema en nuestro matrimonio era buscar consuelo en brazos de otro hombre. Debo ser honesto conmigo mismo y contigo, que me escuchas. Yo no estaba siendo el marido perfecto en esos meses. Un proyecto grande en el estudio me tenía absorbido, estresado. Llegaba a casa con la cabeza llena de planos y cálculos, y es posible que mi disponibilidad emocional se hubiera resentido. Nuestra intimidad había disminuido, en parte por mi cansancio, y en parte, quizás, por una apatía que se había instalado entre nosotros sin que me diera cuenta. Lo admito. Pero una cosa es estar distante y otra muy distinta es merecer una traición. Si era infeliz, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no gritarme, llorar, proponerme ir a terapia? ¿Por qué elegir el camino de la mentira susurrada al oído por un coro de sirenas resentidas? Hace unas 3 semanas, la situación se agravó. Sofía empezó a hablar de un tal Tiago. Tiago, el profesor de tango, decía con una ligereza estudiada. Hoy Tiago me enseñó una figura nueva, es increíble cómo te lleva. Tiago dice que tengo un talento natural para el baile. Al principio, no le di importancia, pero su nombre aparecía cada vez con más frecuencia, siempre acompañado de una sonrisita tonta. ¿Quién es ese Tiago? Le pregunté una tarde, tratando de sonar casual. Su reacción fue inmediata y desproporcionada. Ay, por favor, Mateo, es solo el profesor de la clase. Un pibe divino que nos enseña a bailar. ¿Ahora también te vas a poner celoso de mi profesor de tango? Dejé el tema, pero la semilla de la sospecha ya había germinado y sus raíces empezaban a apretarme el corazón. No era solo que lo mencionara, era el brillo en sus ojos cuando lo hacía. Una semana después, llegué a casa antes de lo habitual y la encontré preparándose para salir con las chicas. Estaba deslumbrante. Un vestido negro, corto, ajustado. Tacos altísimos que rara vez usaba. Maquillaje de noche, el pelo perfectamente arreglado. Parecía que iba a una cita, no a un bar tranquilo, como me dijo. No pude evitarlo. Con una mezcla de sarcasmo y dolor, le dije, ¿estás segura de que no tenés una cita secreta? Su respuesta fue un golpe directo al estómago. Sos un inseguro. ¿Sabes qué? Mis amigas tienen razón.
Hace rato que dejaste de valorarme. Ellas lo ven. Me quedé sin aire. ¿Qué quieren decir con eso? Pregunté, con la voz temblorosa. Que no estás, Mateo. No estás ni física ni emocionalmente, dijo, mientras se ponía un aro. Quizás si me prestaras un poco más de atención, no tendría que buscarla en otro lado. Ahí estaba otra vez, la misma frase. Buscarla en otro lado. Esta vez, la miré fijamente. ¿Buscar qué, exactamente, en otro lado, Sofía? Retrocedió, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Nada, no quise decir eso. Solo que necesito sentirme validada, que me miren, y mis amigas me lo dan. Se dio la vuelta, tomó su cartera y dijo: Hablamos después, llego tarde. Y se fue, dejándome solo en medio del living, con el eco de sus palabras y la certeza abrumadora de que mi matrimonio se estaba hundiendo y yo ni siquiera sabía dónde estaba la fuga. Esa noche no pude dormir. Me serví un whisky y otro, mientras la rabia y la tristeza se peleaban dentro de mí. ¿Era mi culpa? ¿La había empujado yo a esto? Pero incluso si así fuera, la traición no es una respuesta, es una elección. Y ella parecía estar eligiéndola activamente, con el apoyo de su equipo de animadoras. No tenía pruebas concretas de una infidelidad. Solo un cúmulo de señales, una intuición que me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Pero necesitaba saber. No podía seguir viviendo en esa niebla de sospecha y negación. Unos días después, tras una semana de una tensión gélida en casa, de dormir dándonos la espalda en la inmensidad de la cama matrimonial, decidí que necesitaba ayuda. Llamé a mis dos mejores amigos, Pablo y Lucas. Son mis hermanos de la vida, los que estuvieron en las buenas y, sobre todo, en las malas. Nos juntamos en un bar de Boedo, un bodegón de los de antes, lejos del glamour de Palermo que tanto frecuentaba Sofía ahora. Les conté todo. El cambio en ella, las amigas, el profesor de tango, la frase maldita sobre buscar atención en otro lado. Pablo, siempre el más cerebral y tranquilo, me escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Lucas, más impulsivo y visceral, apretaba la mandíbula con cada detalle que yo daba. Ese grupito de amigas es veneno puro, Mateo, sentenció Lucas cuando terminé. Te están serruchando el piso y tu mujer se deja. Lo que necesitas son pruebas, dijo Pablo, práctico como siempre. Enfrentarla ahora solo va a hacer que te acuse de loco y controlador. Te va a dar vuelta la tortilla y vas a terminar pidiendo perdón vos. Necesitas ver qué pasa realmente en esas noches de chicas. Y entonces, como si el destino quisiera ponérmelo en bandeja, Sofía anunció al día siguiente, casi como un desafío, que el viernes tenía otra salida. Voy a salir con las chicas el viernes. No me esperes. Lo dijo con una frialdad que me partió en dos. Ok, fue todo lo que respondí, pero por dentro tomé una decisión. Volví a llamar a mis amigos. El viernes salen. Necesito que la sigan. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Pablo, firme. Contá con nosotros. ¿A dónde van? A un boliche nuevo en Palermo, se llama Néctar, dije, recordando el nombre que Sofía había mencionado. Perfecto, dijo Lucas. Dos tipos solteros en un boliche de Palermo no van a llamar la atención. Seremos tus ojos y tus oídos, hermano. La idea era simple. Ellos irían, se mezclarían con la gente y observarían. Si veían algo, lo grabarían con sus celulares. Me sentía como un miserable, como el protagonista de una película de espías de bajo presupuesto. Pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi orgullo. Los días que precedieron al viernes fueron una tortura. Vivíamos en una especie de armisticio falso. Conversaciones triviales sobre el clima, sobre qué cenar. Pero debajo de esa superficie calma,
Había un océano de cosas no dichas. Yo la observaba, tratando de encontrar a la Sofía de la que me había enamorado, pero solo veía a una extraña que sonreía a la pantalla de su celular. Llegó el viernes. La vi arreglarse. El mismo ritual. El vestido ceñido, esta vez de un color rojo intenso. Los tacos, el maquillaje, el perfume. Me dio un beso rápido en la mejilla, un roce frío y protocolario. Nos vemos, dijo, y la puerta se cerró. Me quedé solo en el silencio del departamento. El aire todavía olía a su perfume, pero ahora me parecía el aroma de la traición. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Caminaba de un lado a otro, intentaba leer, ponía una película que no veía. Mi celular era un objeto incandescente sobre la mesa del living. Cerca de la medianoche vibró. Era un mensaje de Pablo. Llegamos. Las vimos. Están en un reservado VIP. Te mantenemos al tanto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La espera se hizo insoportable. Cada minuto era una eternidad. Imaginaba 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. A la 1:30 de la madrugada, llegó otro mensaje. Esta vez, de Lucas. Mateo, es peor de lo que pensábamos. Tenemos videos. No sé cómo decirte esto, hermano. El mundo se detuvo. Le temblaban las manos al responder. ¿Qué pasó? La respuesta de Pablo llegó enseguida. Estamos saliendo de acá. Vamos para tu casa. No hables con ella si llega antes. Por favor. Me senté en el sofá, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba vacío. Hueco. Solo esperaba. Llegaron 20 minutos después. Sus caras eran el reflejo de mi propio dolor. Pablo traía una expresión sombría. Lucas, una furia contenida. Lo siento mucho, hermano, dijo Pablo, sentándose a mi lado. Lucas se quedó de pie, como un animal enjaulado. Móstrame, fue lo único que pude decir. Pablo sacó su celular. La luz de la pantalla iluminó su rostro tenso. Prepárate, me advirtió. El primer video era ruidoso, con la música electrónica martillando de fondo. Mostraba a las 4 amigas en su reservado, riendo a carcajadas, bebiendo de unas copas enormes. Camila, la prometida, estaba bailando pegadísima a un tipo que claramente no era su futuro marido. Valeria, la divorciada, parecía ya bastante borracha, coqueteando torpemente con el barman. Luego, la cámara hizo un paneo y la encontré. A mi Sofía. Estaba hablando con un hombre alto, de pelo oscuro, con una camisa blanca arremangada. Se reía, se tocaba el pelo, se inclinaba hacia él para que su voz se oyera por encima de la música. Su lenguaje corporal era un grito de flirteo descarado. Era él. Tenía que ser Tiago, el profesor de tango. Mira esto, dijo Lucas, con la voz ronca. El siguiente video. La cámara temblaba un poco. Sofía y Tiago estaban en la pista de baile. Ya no era una conversación. Era un baile lento, sensual, a pesar del ritmo frenético de la música. Las manos de él estaban en su cintura, peligrosamente bajas. Las manos de ella, alrededor de su cuello. Vi cómo él le susurraba algo al oído y ella echaba la cabeza hacia atrás, riendo. Me revolvió el estómago. Era una intimidad que me excluía, que se burlaba de nuestros 10 años de historia. Tuve que apartar la vista. Sentía náuseas. Hay más, Mateo, insistió Pablo con suavidad. Tenés que verlo todo. Asentí, sin poder hablar. El último video. Era el más corto y el más devastador. Estaban en un rincón más oscuro del boliche, cerca de una salida de emergencia. La cámara de Pablo había hecho zoom. No había dudas. Se estaban besando. No era un beso robado, ni un piquito de borrachos.
Era un beso apasionado, desesperado. Las manos de Sofía estaban en el pelo de él, las de él la sujetaban con fuerza contra la pared. Vi a mi esposa, la mujer con la que compartía mi cama y mis sueños, entregándose a otro hombre con un abandono total. Y entonces, Pablo detuvo la imagen e hizo zoom en la mano izquierda de Sofía, la que estaba enredada en el pelo de Tiago. El dedo anular estaba desnudo. Se había quitado el anillo de casada. Ese detalle, más que el beso, fue lo que me rompió. No fue un error, un desliz. Fue un acto premeditado. Salió de casa esa noche con la intención de ser otra persona, una mujer soltera, disponible. Borró nuestra historia de un solo gesto, guardándose nuestro símbolo en el fondo de su cartera. ¿Se fue con él? Pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. No, respondió Lucas rápidamente. Nos quedamos hasta que se fueron. Él se fue con sus amigos. Ella se quedó con las suyas hasta casi el cierre. Pero Mateo, eso no cambia nada. Tenía razón. No cambiaba nada. La traición ya estaba consumada. Me contaron que Camila, la prometida, sí se había ido del boliche de la mano del tipo con el que bailaba. Y que Valeria había desaparecido un buen rato con otro, probablemente en los baños. La cofradía de la infidelidad en pleno. Mis amigos se quedaron conmigo un rato más, en silencio, compartiendo mi dolor. Antes de irse, Pablo me puso una mano en el hombro. Hagas lo que hagas, tenés razón. Ella cruzó una línea de la que no hay vuelta atrás. Poco después de que se fueran, cerca de las 4 de la mañana, oí la llave en la cerradura. Sofía entró de puntillas. Yo estaba en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. No podía mirarla. El olor a alcohol y a perfume ajeno que traía consigo me asqueaba. La escuché ducharse rápidamente y luego se metió en la cama, a mi lado. Se acurrucó en su lado y se durmió en cuestión de minutos, con la respiración tranquila de quien no tiene nada que ocultar. La audacia. La hipocresía. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, con el video del beso repitiéndose en mi mente, en un bucle infernal. El matrimonio había muerto esa noche. Yo lo sabía. Y ella ni siquiera se había dado cuenta. Pasé el sábado y el domingo en una especie de limbo, procesando el golpe. Ella actuaba como si nada, atribuyendo mi silencio a que seguía enojado por nuestra pelea anterior. El domingo por la noche, tomé una decisión. No iba a ser el único en sufrir las consecuencias de esa noche. Los otros, los inocentes, también merecían saber la verdad. Con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, busqué en redes sociales. Encontré a Javier, el prometido de Camila. Su perfil era público, lleno de fotos felices con ella, anunciando su boda. Encontré su correo electrónico del trabajo. Luego busqué al novio de Valeria, un tal Rodrigo, a quien Sofía había mencionado alguna vez. También lo encontré. Creé una cuenta de correo electrónico anónima. Y envié 2 correos. El texto era breve y directo. Lamento ser el portador de estas noticias, pero creo que mereces saber la verdad. El video adjunto fue grabado el viernes por la noche en el boliche Néctar. Tu prometida novia no se estaba comportando de una manera apropiada. Creo que deberías ver esto antes de tomar cualquier decisión importante en tu vida. Un saludo. Adjunté los clips correspondientes a cada uno. El de Camila yéndose de la mano con el otro tipo. El del beso torpe y borracho de Valeria. Le di a enviar, y sentí un extraño alivio, una sensación de justicia retorcida. Si mi mundo se había derrumbado, el de ellas también merecía temblar. El lunes, el infierno se desató. A mediodía, el teléfono de Sofía empezó a sonar sin parar. Eran llamadas y mensajes frenéticos de Camila y Valeria. Gritos, acusaciones. Por los fragmentos que pude oír,
Javier había cancelado el compromiso y la boda de inmediato. Rodrigo había terminado con Valeria por mensaje de texto. El aquelarre estaba en llamas, y todas las miradas apuntaban a mí. Sofía llegó a casa esa tarde, pálida y con los ojos inyectados en sangre. Entró como una furia. ¿Fuiste vos?, gritó, sin preámbulos. ¿Vos mandaste esos videos? La miré. Tranquilo. Estaba sentado en el sofá del living, el mismo lugar donde mis amigos me habían mostrado la verdad. Sí, fui yo, respondí con calma. Javier merecía saber con qué clase de mujer se iba a casar. Igual que yo merecía saber con qué clase de mujer estaba casado. Se quedó paralizada, con la boca abierta. Empezó a balbucear excusas, a llorar. Fue un error, Mateo. Te juro que fue solo esa vez. Estaba borracha. Sentate, Sofía, le dije, con una voz que no admitía réplica. Vamos a tener la conversación que tendríamos que haber tenido hace meses. Se derrumbó en el sillón de enfrente, sollozando, y confesó. Entre lágrimas y súplicas, admitió el beso con Tiago. Insistió en que no había pasado a mayores, que no se había acostado con él. Que fue una estupidez, una búsqueda de atención, alimentada por el alcohol y los malos consejos de sus amigas. ¿Y el anillo, Sofía?, le pregunté, y mi voz sonó como el hielo. ¿Quitarte el anillo también fue una estupidez del momento? Esa pregunta la desarmó por completo. Lloró con más fuerza. Me dijeron que era parte del juego, que así los tipos se acercan más, que no significaba nada. Significaba todo, le dije. Significaba que estabas dispuesta a borrarme, a anularnos, por un rato de diversión. No fue un error. Fue una serie de elecciones. Elegiste mentirme. Elegiste hablar mal de mí con tus amigas. Elegiste buscar a otro hombre, y elegiste besarlo como si yo no existiera. Estaba sola, Mateo, suplicó. Sentía que no te importaba, que me habías abandonado. Podrías haber hablado conmigo. Esta vez sí levanté la voz, y el dolor de 10 años se escapó en ese grito. Podrías haber peleado por nosotros, pero elegiste el camino fácil, el de la traición. Eso es tuyo, Sofía. Esa elección es solo tuya. Se quedó en silencio, solo sacudida por los espasmos del llanto. Sé que me equivoqué. Lo arruiné todo. ¿De verdad crees que vamos a tirar 10 años a la basura por una noche estúpida?, preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. Una risa amarga, seca, se me escapó. Yo no estoy tirando 10 años a la basura, Sofía. Vos lo hiciste. En el momento en que te sacaste ese anillo. Le dije que se fuera. Que hiciera una valija y se fuera a casa de sus padres, o de alguna de sus amigas, si es que alguna todavía le hablaba. Le dije que necesitaba espacio, que no podía soportar su presencia en nuestra casa. Le anuncié, con la misma frialdad con la que había enviado los correos, que al día siguiente llamaría a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. No discutió. Vio en mis ojos que no había marcha atrás. La estructura se había derrumbado. Los cimientos estaban rotos. No había nada que reconstruir. Y aquí estoy ahora. Solo. Sentado en el mismo sofá, en el silencio de un departamento que de repente se siente enorme y vacío. Afuera, las luces de Buenos Aires empiezan a encenderse, indiferentes a mi pequeño cataclismo personal. El dolor es un peso físico en mi pecho, una opresión que me dificulta respirar. Pero en medio de la desolación, hay también una extraña calma. La calma de la verdad. Ya no hay dudas, no hay sospechas, no hay mentiras, solo hay ruinas. Y sobre las ruinas, tarde o temprano, se puede volver a construir. Gracias por quedarte hasta el final, por haberme acompañado en este trago amargo. Significa más de lo que crees. A veces, contar la propia historia es la única forma de empezar a ponerle un punto final. Quizás,
cuando las heridas dejen de sangrar, tenga otras historias que contarte, con finales más felices. Si querés, podés volver a buscarme. Siempre es bueno tener a alguien que escuche.